Cuánta necesidad tenemos de escuchar la voz del Señor. Cuánta necesidad tenemos de abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos para ver que el Señor está allí, que está a nuestro lado. Un cordial saludo a la iglesia en esta mañana. Que el Señor nos bendiga, que la presencia del Altísimo pueda estar entre nosotros. Un cordial saludo a nuestros amigos, hermanos que nos siguen a través de la radio. Deseamos que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus familias, que tenga presente aquellas situaciones difíciles. Y por supuesto, gracias por estar siguiéndonos, por estar también participando de este mensaje en esta ocasión especial. Y vamos a abrir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre trae consuelo, la palabra de Dios siempre trae esperanza a nuestras vidas. Así que vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Seguramente cuando uno va a partir, uno tiene que hacer algún viaje y ausentarse por bastante tiempo en este lugar, deja algunas recomendaciones o hace algunas promesas. No sé qué promesa han hecho ustedes o han recibido, pero suele suceder, ¿no? Cuando uno va a partir, deja algunas indicaciones de algunas promesas o recomendaciones también. Puede estar el listado de recomendaciones: ten en cuenta esto, ten en cuenta lo otro. Imagino algunas mamás dando recomendaciones a sus hijos. Imagino algunas esposas tal vez que tienen que viajar, o esposos, dando alguna recomendación o haciendo alguna promesa: voy a volver en tal fecha, o cuando vuelva vamos a salir para ir a tal lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando el Señor Jesús estaba próximo a partir de este mundo, a dejar el ministerio terrenal que Él tenía, también reunió a su familia de la fe, reunió a los discípulos y les dejó una promesa que vale la pena tener siempre en el corazón, porque esa promesa no la dejó solo para ese grupo de 12 discípulos, sino que también la extiende a nosotros. Y en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, los primeros versículos manifiestan la fuerza de esa promesa, porque ¿qué fue lo que dijo Jesús? Voy a preparar. Me estoy yendo, pero no solo porque quiero sentarme y dejarlos aquí, sino que me voy a preparar lugar para algo más. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Animo a que todos podamos tener nuestro texto bíblico para leerlo. Si aquellos que nos están escuchando en sus hogares, los invitamos a buscar la Biblia y a comunicarse también con la palabra en forma directa. Y vamos a leer estos pasajes. Queremos recordar también a aquellos que quieran enviar algún saludo, algún mensaje, pueden hacerlo a través del 299-447-9967. Pueden hacer una llamada, dejar un mensaje allí y compartir esperanza. Pero vamos a ver lo que dice San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué está prometiendo el Señor Jesús aquí? Yo voy a partir,
pero no los voy a dejar solos, sino que voy a enviar a otro consolador. Qué palabra esta, ¿no? Consuelo. ¿Cuánto necesitamos de consuelo? ¿Cuántas veces nos vemos golpeados por las dificultades, por los sinsabores de la vida y necesitamos consuelo? Y el Señor dice, yo tengo para ustedes consuelo, pero no algo parcial, algo que va a ser en un momento nada más, sino que yo voy a rogar, dice la palabra, al Padre, y Él os dará otro consolador. Y ese consolador va a estar con ustedes para siempre. No solo un día, una hora, un momento, en una circunstancia, sino para siempre. ¡Qué promesa! Y hermanos, nosotros tenemos que tener seguridad de esto porque aquí la palabra dice que Jesús oró por esto. ¿Creemos que la oración de Jesús es poderosa? En el texto bíblico vemos una cantidad de veces que Jesús ora y las cosas suceden. Jesús oró para que se multiplicaran los panes y los peces. ¿Y qué pasó? Se multiplicó tremendamente. Jesús oró para que el mar calmara y el mar calmó. Y ahora aquí el texto bíblico nos dice que Jesús oró, rogó, para que sus discípulos puedan recibir la promesa de un consolador. ¿Y se va a cumplir esa promesa? Claro, se cumplió con los discípulos, se cumplió a lo largo de la historia y también se puede cumplir hoy en nuestra vida. Se puede cumplir con nuestra familia, se puede cumplir con nuestros seres queridos y se puede cumplir con nuestra iglesia. El Señor clamó y oró. Esta palabra, consolador, viene de una palabra parakletos. Y parakletos tiene el sentido de algo que está a tu lado acompañándote. No se separa, está a tu lado, siempre, en todo momento. Y eso es lo que el Señor prometió. Un consolador que nos va a acompañar en forma constante, permanente. A nuestro lado va, ahí está. Donde nosotros estemos y en la situación en la cual estemos, el consolador está. ¿Nos conviene esta promesa? Claro que nos conviene. Pero vamos a volver en un ratito a este texto, así que si quieren déjenlos señalados, pero veamos algo más acerca de ese consolador, acerca del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4, encontramos una declaración en un contexto de una historia no tan dichosa, no para nada dichosa. La historia de Ananías y Zafira, este matrimonio que prometió algo a Dios, pero que finalmente no cumplió. Dice lo siguiente, Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. La palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Y aquí en estos versículos claramente se ve expresado esto. Ananías, Zafira, mintieron al Espíritu Santo. Y en el siguiente versículo, Pedro aclara, mentiste a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. En el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9 y versículo 14, leemos allí
Hebreos capítulo 9. Leemos allí otra cosa en relación a el Espíritu Santo. Dice lo siguiente: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo es el Dios eterno. Es Dios y es el Dios eterno. Y así podríamos ver varias características en la Biblia que son las mismas que se usan para referirse al Padre. El Espíritu Santo es Dios, es eterno. El Espíritu Santo es omnipresente, es omniconsciente. Todo lo sabe. Él es Dios. Pero hay algunas declaraciones bíblicas acerca del Espíritu Santo que son una bendición y nosotros deberíamos tener muy presente esto. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Noten lo que dice la palabra del Señor aquí. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Reparte dones. Todos nosotros hemos sido llamados para ser un real sacerdocio, para poder ejercer nuestros dones para el servicio del Señor. Y seguramente nos hemos preguntado, ¿cuál es nuestro don? ¿Cuál es el don que el Señor puso en mí para poder servir? Y aquí tenemos una guía porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Y tengo que ir al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es mi don? Y si siento que no tengo un don, por favor, Señor, muéstrame o concédeme un don o capacítame para ejercer un ministerio. Y el Espíritu Santo responde. Hace un tiempo una señora mayor sintió el llamado de Dios, el llamado del Espíritu Santo para trabajar y anunciar el Evangelio. Y ella comenzó a preguntarse, ¿pero cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a predicar? Porque tenía una limitación. La limitación es que no sabía leer, no sabía escribir. Y ella decía, yo quiero enseñar la Biblia, pero ¿cómo voy a hacer? No sé leer y escribir. Y comenzó a orar. Señor, por favor, he leído en tu palabra que el Espíritu Santo concede dones. Concédeme un don, Señor. Y después de orar, pensó, yo no sé leer ni escribir, pero sé hacer marquitos. Sé hacer manualidades, marquitos para fotos, por ejemplo. Y pensó, Señor, por favor, usa esto que sé hacer para poder predicar el Evangelio, para poder compartir esperanza. Así que comenzó a preparar esos marquitos y luego iba a visitar a algunos familiares, a algunos vecinos, a algunos amigos y les decía, ¿me puedo sacar una foto contigo? ¿Puedo sacarte una foto? Sí, claro. Y entonces sacaba la foto, ¿no? Después revelaba esas fotos y preparaba el marquito y ponía la foto allí. Pero se puso en contacto con otro hermano en la iglesia y le dijo, yo quiero escribir mensajes bíblicos para que estas personas, estos familiares, amigos, puedan leerlos, que lo tengan allí presente. Y detrás de la foto, entonces, escribía, eres muy apreciado por mí, etcétera, etcétera, un mensaje para cada persona, y escribía en letras grandes, le pedía a la persona que escriba, que deje un versículo de esperanza, como por ejemplo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos acordamos de ese pasaje tan hermoso, ¿no? Y
comenzó a regalar esos cuadritos. Y la gente le agradecía. Y más de uno ponía esos cuadritos en una repisa, en algún lugar visible, y cuando iba a tomar ese cuadrito para cambiarlo de lugar, para limpiar, ordenar, siempre se encontraban con ese pasaje. Y más de una persona, leyendo ese pasaje, se acercó a esta hermana para decirle, ¿sabés qué? Me encanta leer eso que vos escribiste de la Biblia en esa foto. Me encanta esa foto. Y quiero saber más, quiero conocer más de la Biblia. Muchas personas se interesaron y comenzaron a estudiar la palabra de Dios y se entregaron a Jesús. Maravilloso. Cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo es el que da los dones, Él capacita, Él ve las cosas que nosotros podemos hacer, usa nuestros talentos para ir y compartir y llevar esperanza y llevar el Evangelio eterno. Y eso es lo que dice la palabra aquí, que el Espíritu Santo es el que reparte los dones. Pero no solo esto, si vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, Romanos 8, 26, encontramos aquí otra declaración que muestra con claridad lo que el Espíritu Santo hace por nosotros, ese consolador. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué declaración, ¿no? Cuántas cosas podemos destacar aquí en este versículo. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo acomoda nuestras oraciones. ¿Cuántas veces oramos y después de orar decimos, Señor, oré y no pasó nada? A veces en el marco de la búsqueda de un trabajo o inclusive en las actividades que tienen que ver con la iglesia, uno ora por alguna cosa y después dice, no sé, pero acá el Señor no se está manifestando. Y la pregunta es, pero ¿cómo es el asunto? ¿No estabas orando para que el Señor se manifieste? Ahora, después que oraste y viste que tal vez alguna cosa no sucedió como vos esperabas, ¿qué pasó con tu oración? ¿Qué pasó? ¿Cómo estabas orando? ¿Estabas orando con fe, confiando? ¿O tu oración era, bueno, voy a orar nada más? Y aquí este pasaje dice que cuando nosotros buscamos la unción del Espíritu Santo, ese consolador va a acomodar nuestra oración. Va a hacer que esa oración que tal vez no sale como debería salir, el Espíritu Santo la, podríamos decir, traduce para que el Señor pueda obrar y responder con total bendición y amor por sus hijos. Recuerdo algunos niños pequeñitos, más de una vez me ha tocado por allí estar frente a esos bebés que recién están comenzando a dar sus primeros pasos. Algunos intentan decir una palabra y no les sale la palabra y no dicen más nada. Como que no responden hasta cuando ya les sale bien, ahí recién le repite, ¿no? Pero hay otros que tienen tanto deseo de comunicarse, algunos bebés o niños pequeños que tienen tanto deseo de comunicarse, que aunque no les salen las palabras, ellos comienzan a balbucear. Y tienen su lenguaje, ¿no? Y comienzan y uno los escucha y más de una vez me he puesto frente a ellos y disfruta al verlos con esa simpatía y que te hablan con tanta naturalidad, pareciera que están dando el mejor discurso, ¿no? Allí con toda firmeza y decisión. Pero el tema es que uno
no entiende lo que están diciendo, porque a veces hasta por ahí te hacen señas y uno capta algo, ¿no? Pero me ha llamado la atención que en más de una vez se acerca la mamá o el papá y entonces dice, ah, sí, lo que está queriendo decir es tal cosa. O le dice, ah, sí, ahora te alcanzo, o ahora... Y yo digo, wow, impresionante, cómo el papá o la mamá o una abuela o un tío ya ha entendido ese lenguaje, ¿no? Porque ahí está el amor y hace ahora esa interpretación de ese lenguaje y uno, ah, con razón, tanto estiraba el brazo, claro, no entendía, ahora sí entiendo, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez con algún... Y qué lindo es esos momentos, ¿no? Qué lindos son esos momentos. Y aquí la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo conoce nuestro lenguaje del corazón y Él, con gemidos indecibles, presenta eso delante del Padre Celestial. Así como una mamá, un papá, una abuela pueden interpretar lo que ese bebé está queriendo decir, el Espíritu Santo interpreta lo que nosotros tenemos y lo pone delante del Padre. Qué importante, hermanos, frente a esto es que oremos y que busquemos al Señor de todo corazón, sabiendo que el Espíritu Santo está allí y aún si nuestra oración no sale como quisiéramos y alguno dice, no, pero la verdad que yo no sé orar, el Espíritu Santo se va a manifestar. Y Él no solo hace esa traducción, como decíamos, sino que aquí dice que Él intercede por nosotros y además nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Podemos decir gracias al Señor por esto? Claro, amén, claro, es así. También encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Señor nos está diciendo aquí que el Espíritu Santo quiere ser nuestro maestro. Él quiere enseñarnos. Él quiere profundizar lo espiritual en lo que es espiritual y transformar nuestro corazón. Vale la pena, hermanos, que vayamos de todo corazón al Señor y clamemos por la unción del Espíritu Santo, porque Él nos va a enseñar, ¿no? En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51, encontramos otra realidad en la relación del ser humano con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice lo siguiente: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Triste esta realidad, pero lo que el Señor está diciendo aquí en su palabra es que también se puede resistir al Espíritu Santo, o se lo puede rechazar. Quien escribe aquí, Lucas, en el libro de Hechos, él usa el término duros de cerviz. Si lo diríamos con otras palabras, tendríamos que decir, ¿cómo tendríamos que decir? Cabezas duras, ¿no?
cabeza dura, testa dura. El Espíritu Santo puede ser rechazado. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer para que eso no suceda? ¿Cómo podemos hacer? Vamos a volver al Evangelio de San Juan, donde leímos al principio, capítulo 14, versículos 16 y 17. En el versículo 16 habíamos visto que Jesús oró por el Espíritu Santo para que Él esté siempre con nosotros. Y el versículo 17 dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, está en consonancia con lo que dice Hechos, el Espíritu Santo puede ser rechazado. El mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir el mundo el Espíritu Santo? ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no lo ve, ni le, ¿cómo dice? Ni le conoce. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque ni le ve ni lo conoce. Como no lo conoce, no puede recibirlo. Pero marca la diferencia aquí la siguiente parte. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Conocer. Conocer. ¿Cómo podemos tener la seguridad de la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida? Si lo conocemos. ¿Cómo podemos hacer para conocer al Espíritu Santo? Esta palabra, conocer, en el texto bíblico, especialmente en el Nuevo Testamento, y cuando hace referencia a la relación de Dios con el ser humano, tiene el sentido de relacionamiento. Conocer a través del relacionamiento. Hace unos días veía unas fotos de unos amigos que hicieron un viaje y estuvieron por el Calafate, por los glaciares. Y había unas fotos, por allí algunos videos, y al verlo decía, qué lugar tan lindo, ¿no? Tan precioso. Y en lo personal he visto videitos de los glaciares, he visto fotos muy lindos y digo, wow, qué espectacular, ¿no? Y por ahí, si estás mirando eso en una pantalla grande, decís, wow, casi como que parece que percibís eso, ¿no? Pero hay una diferencia entre conocer por lo que uno vio o solo escuchó y conocer un lugar porque estuvo allí. Porque el que estuvo allí puede decir, yo experimenté cuando iba caminando, sentía el ruido de mis pasos, que era diferente a cuando camino en otro lugar. Y cuando estuve frente a ese cúmulo de hielos que de repente ¡shum!, cayó, wow, esa sensación de estar ahí en ese momento, la brisa, el viento que soplaba, es único en ese lugar. Y cuando uno está allí dice, ahora conozco. ¿Por qué? Porque estuve ahí. Hermanos, nosotros con la obra del Espíritu Santo también podemos llegar a tener mucha información. Pero no es lo mismo tener información que relacionarnos con Él. Hay gente que le gusta mucho la historia, ¿no? Y hay personas que comienzan a investigar un personaje histórico y buscan bibliografía y buscan datos y detalles, lo que dijo, lo que hizo, dónde estuvo, etcétera, etcétera. Y casi puede transformarse en un experto en ese personaje histórico, ¿no? Y habla con propiedad y uno puede decir que conoce a esa persona. Pero hay una diferencia cuando alguien te cuenta, tal vez una persona ya anciana, te comienza a contar y dice, mirá, te voy a contar de fulano de tal. Yo estuve con él. Yo lo conocí, caminé con él y anduve con él, y etcétera, etcétera. Y los ojos de uno miran a esa persona de otra manera porque dice,
este lo experimentó, este lo vivió, este caminó con Él, este lo que me está diciendo, Él lo vivenció. Nosotros podemos tener un conocimiento teórico y bíblico del Espíritu Santo. Podemos llegar a dar seminarios, charlas, hasta dar una lección bíblica del Espíritu Santo. Pero podría llegar a suceder que solamente tengamos ese conocimiento en ese plano teórico, en ese plano teológico, si se quiere, pero no en el plano vivencial. Y la palabra de Dios dice aquí en San Juan capítulo 14, versículo 17, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis. Esa es la clave, hermanos. Conocer al Espíritu Santo a través del relacionamiento. Y la pregunta natural que puede surgir, ¿y cómo me relaciono con el Espíritu Santo? Así como nos podemos relacionar con Dios Padre y Dios Hijo. A través del estudio genuino de la palabra de Él. Porque si abro la palabra de Dios y digo, Señor, mi Dios, Señor, Espíritu Santo, enséñame, porque en tu palabra dice que tú eres el que enseñas. Enséñame, Señor. El Espíritu Santo se va a manifestar. Si en los momentos de ansiedad, de dificultad, oramos y decimos, Señor, ¿sabes qué? Estoy afligido, pero tu palabra dice que el Señor Jesús oró para que el Espíritu Santo sea el consolador, el que me acompañe. Por favor, Señor, trae consuelo a mi corazón. Y comienzo a orar, pero ya en una oración que voy formando un diálogo. Ahí me voy a comenzar a relacionar. Cuando en una alabanza digo, Señor, alabo tu nombre y engrandezco tu nombre, cuán grande eres, Señor, por eso hoy quiero cantar una alabanza. O cuando estoy atravesando una dificultad y digo, Señor, ¿sabes qué? Estoy afligido y esta canción refleja un poco esto, porque aquí en esta canción estoy expresando lo que me está pasando, pero Señor, quiero dialogar contigo. De esa manera vamos a comenzar a conocer más y más al Espíritu Santo. Y si hay algo que necesitamos en este tiempo de la historia, cuando leemos la palabra de Dios, cuando vemos los sucesos que se desarrollan en el mundo y nosotros que tenemos en nuestro corazón eso que dice San Juan, capítulo 14, los primeros versículos a los cuales hicimos alusión al principio, cuando el Señor dijo, vendré otra vez, y en nuestro corazón late la esperanza, Señor, pronto vas a venir a buscarnos. Pero también el Señor dijo que eso se iba a cumplir cuando el Evangelio del Reino sea predicado a todo el mundo. Y para que eso suceda, apreciados hermanos y amigos, para que eso suceda, tenemos que ser ungidos como iglesia, como pueblo del Señor, por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos relacionarnos con Él. Y en esta oportunidad te ruego y te suplico que clames por el Espíritu Santo. Que hagas de tu oración una necesidad diaria para recibir el bautismo diario del Espíritu Santo. Cuando estés orando, no solo ores por las necesidades, por las aflicciones. Ora por la venida de Jesús, pero ora por el Espíritu Santo, para que Él obre en nuestra mente, en nuestro corazón, para que Él nos use como instrumentos, para que estas vasijas de barro que somos puedan hacerse vasijas dignas y podamos ser instrumentos fieles y útiles en el pregón final del Evangelio en este tiempo de la historia. ¿Estás dispuesto en tu corazón a clamar por ese poder? ¿Estás dispuesto en tu corazón a eso? Amén.
Amén. La iglesia necesita esto. Que el Señor nos bendiga. El Señor te bendiga allí donde estás. El Señor nos ama y Él quiere llenar nuestro corazón de fortaleza, de consuelo y de poder.